Bueno, pues bienvenidos a nuestro episodio de podcast. Estamos transmitiendo en Mente Plus. Bueno, con nosotros está la licenciada Saraí. Saraí, bienvenida. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Muy bien, y bueno, pues yo soy el doctor Carlos Augusto. Vamos a estar hablando hoy del estrés. Así es. Y bueno, pues no sé si empezamos hablando un poquito qué es. Hay gente que lo confunde muchas veces con el estrés con la ansiedad, ¿verdad? Claro, sí. Principalmente cuando ya hay una persona que ha tenido ansiedad, es difícil poderlo diferenciar entre eventos naturales de estrés con los episodios de ansiedad, ¿no? Entonces, al final es importante primero pues reconocer e identificar qué es el estrés. El estrés es totalmente natural, ¿sí? Todos lo tenemos y es de cierta manera biológico, es lo que nos permite poder enfrentarnos a situaciones y es algo incluso muy pues de los seres vivos, ¿no? Incluso de los animales, de los seres humanos. Claro, y ahí digo, hay estrés que es agudo. Así ¿sí? es. Y que se ha visto que ayuda, incluso el estrés agudo es ese que puedes tener pues antes de un examen, antes de una prueba, antes de obtener a lo mejor algún resultado, ¿sí? Claro. Y pues el estrés crónico, que es un poco el que posiblemente vamos a estar hablando más el día de hoy. Así es el que nos mantiene, ¿no? en un nivel de estrés importante, que quizás a lo mejor nos puede hacer sentir como cansados y desesperados también, ¿no? Sí. Ahora, hay gente que se pregunta si el estrés es lo mismo que la ansiedad, y ahorita mencionabas pues que no, ¿sí? La ansiedad es un estado que puede ser incluso pasajero, ¿sí? Así es. Y el estrés es como ese residuo que queda después de la ansiedad, como estar pensando constantemente que algo tienes que hacer o que algo no va a pasar. ¿Cómo crees que funciona la mente de alguien que está muy estresado? Pues me parece que es esta parte, ¿no? Como más de siento que no voy a poder, ¿sí? Y entonces en el momento en que una persona considera que no va a poder llevar a cabo un evento o darle solución más bien a un evento, pues bueno, hay varias formas, ¿no? Pero las principales de reaccionar son o considerar que necesito hacerlo perfectamente y entonces tengo como una sobrereactivación ante eso, porque entonces mis parámetros son muy altos, mis expectativas para solucionar esto son muy altas y entonces por más que lo intente y por más que ponga de mi parte, pues quizás mis expectativas quedan muy grandes comparado con lo que tengo que hacer, ¿no? Claro. No, entonces, y es ahí donde la gente empieza un poquito a somatizar, ¿verdad? Donde la gente empieza a resentirlo también en su cuerpo. Claro. Y hay gente, no sé si te ha tocado ver, pero a mí me ha tocado mucho ver en consulta gente que no se da cuenta que llega por un dolor muy fuerte de cabeza, que es más un dolor tensional. Claro. Y que no conecta que es los días que está más estresado, que es los días en que está más preocupado, pero sí. Como que no le ponen mucha atención a que el cuerpo realmente lo está resintiendo. Sí, definitivamente, o incluso el estómago también. El estómago, ¿no? sí. Esta parte que dicen que el estómago es el segundo cerebro, Sí. Pues bueno, al final también se resiente mucho en el estómago, como decía ahorita, la parte del cuello, la cabeza, dolores de cabeza, incluso puede ser algo más muscular, o dolores de cabeza como tal. Incluso alguna gente ante un estrés muy prolongado puede sentir incluso mareos, náuseas, como ganas de vomitar, o mucho sueño. Sí, entonces lo que sí es que pega de muchas formas. Claro. Y ahí pues es donde la gente puede empezar a venir a una consulta, donde puede empezar a creer que es algo más físico, y es donde generalmente lo refieren más a una terapia o a alguna cuestión más psiquiátrica. Claro. Sí, definitivamente, y a veces pasa eso, ¿no? No sé si le ha pasado a usted, pero a veces pasa eso que las personas van directo con el médico general, ¿sí? Y entonces el médico general frecuentemente les dice, es estrés, solo no estés estresado, ¿no? Y no está mal, pero hay que poner manos a la obra en eso, ¿no? Claro. No dejarlo como en saco roto, sino acudir ya sea a un tratamiento o empezar a implementar ciertas técnicas que te ayuden para reducir tu estrés, Okay. y que por ende pues no tengas como estos síntomas físicos que a la larga se vuelven molestos. Sí. Ahora, había algunas preguntas que nos hicieron ahí por redes sociales. Una de ellas era si esto es más frecuente en
en el estómago o en lo que es en la cabeza cuando hay tensión. Y pues obviamente sí, son lugares donde, como dijiste ahorita, somatizan. Así es. Otra de las preguntas que nos hacían era si esto puede llegar a interferir con los ciclos menstruales, ¿sí? Y pues definitivamente. Claro. Sí, es algo que hay que recordar que el estrés tiene mucho que ver con las hormonas. Uh-huh. Y estas hormonas pues es como una cadenita donde si tumbas una ficha de dominó se mueven todas las demás. Así es. Y esto definitivamente altera los ciclos menstruales. Muchas veces hay personas que están tan estresadas que cuando esto se altera piensan que están embarazadas. Sí. Y como pues se estresan más a veces por eso, pues todavía más el ciclo se desregulariza. Entonces toma pues, más tiempo ahí, ¿no? De preocupación. De preocupación. Entonces, pues una de las cosas es también relajar. Digo que ahorita nos vas a hablar un poco de algunas de estas técnicas. Claro, claro. Por otro lado, bueno, en relación a lo que decía ahorita usted, pues es importante considerar también que hay que descartar de todas formas, ¿no? Uh-huh. A pesar de que el estrés sí puede ser un factor que esté haciendo un cambio a nivel hormonal y que esté haciendo un cambio en tu menstruación, ¿no? O en tu periodo menstrual, pues es importante de todas maneras descartar. Si esto continúa, pues es importante que vayas con tu ginecólogo, ¿no? Claro. Sí, definitivamente. Primero hay que descartar algo, como dices, orgánico, algo que tenga que ver con alguna cuestión médica. Claro. Y ya después empezar esta clase de tratamientos. Claro, claro. Otra de las preguntas que nos habían hecho por ahí era acerca de si esto es más, si esto puede llegar a afectar a las mujeres para concebir. Y como pues lo dije hace un ratito, sí, también. ¿Por qué? Porque afecta, en algunos estudios se ha visto que las mujeres más estresadas pueden llegar a tener un 12% menos posibilidades de quedar embarazadas. Entonces, ese es algo que... Es una cantidad considerable. Exacto, sí. Entonces, es algo que es muy importante empezar a tratarse cuando lo empieces a detectar. ¿Cómo te ha tocado a ti, por ejemplo? ¿Cómo es que la gente acude cuando piensa que tiene estrés o cuando llega contigo y tú dices, es estrés y no se da cuenta? O sea, ¿cómo te ha tocado ver gente así? Claro, a mí me sucede más frecuente que lleguen pensando que es ansiedad en lugar de estrés. Eso es lo que me ha sucedido más frecuente, ¿no? Y al final es hacer esta diferenciación, ¿no? entre una curva, eso a mí me funciona mucho, hacer una curva de cómo va iniciando el estrés, cómo va incrementando y cómo se vuelve ansiedad tal cual, ¿no? Entonces es muy importante, si pueden hacer este ejercicio, ¿no? De hacer una curva, dibujarla tal cual, una curva, y enfocarte o más bien identificar, ¿sí? ¿En qué punto de la curva estás? Para que puedas identificar si es ansiedad, que sería el punto más alto o el pico más alto de la curva, o si estás, digamos, en mediación de la curva y que puedes implementar como estrategias en ese momento para que no llegue a más. Ok. Y sí, yo creo que el hacerte consciente, entonces como dices, es el primer paso, empezar a cuantificarlo de cierta manera, es decir, a ver cómo va subiendo, o los días que llego con más dolor de cabeza, qué es lo que pasa, ¿sí? Conmigo muchas veces llegan exactamente así, o sea, pensando más que es una cuestión de ansiedad. En los otros casos llegan más con una cuestión que los refirieron, que decían, es que me dijeron que era algo psicológico. Sí, ya me dijeron, no dijeron que era, pero me dijeron que era algo psicológico. Y ya los ves, digo, que vienen a veces por personas que dicen, bueno, yo me pongo apenas nervioso y voy al baño. ¿Sí? Que es otra forma en que el estrés se puede volver algo, pues como un foco amarillo para revisar esto. Obviamente hay cosas ahí que pueden ser más orgánicas, pero ya una vez que se descartó eso, pues es importante trabajar. Sí, definitivamente. Y ya sea que decidan acudir con un terapeuta o que decidan iniciar con propias estrategias, hay muchas variables que te pueden ayudar, ¿no? Muchos tips, por así decirlo, que te pueden ayudar. Entre ellos, pues sería aprender técnicas de relajación. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Hay técnicas muy buenas, está la relajación progresiva de Jacobson, que es una técnica que pueden encontrar en internet y es bastante buena. Está aprender también a respirar de una forma más diafragmática que te ayude a regularte. Está por otro lado técnicas de meditación, por ejemplo mindfulness es una muy buena técnica y que
actualmente ha demostrado una buena evidencia. Sí, ahora, ahorita que mencionas mindfulness, como, o sea, alguien que porque se escucha en todos lados mindfulness y a veces claro. es como que, bueno, pues, ¿qué es? Claro. ¿Sí? Y hablaste ahorita de la respiración, hablaste de la relajación progresiva, que es mucho, es como, digo, en mega resumen, es como tensionarte y soltar, ¿sí? Sí. Pero mindfulness, ¿qué es? O sea, ¿cómo se come eso? Claro, mindfulness es una técnica de meditación que no es algo reciente, es algo que ha estado ahí más de miles de años. Ahora, cuando dices meditación, puede haber gente que diga, entonces tengo que empezar a hacer yoga o tengo que cambiar mi religión, o sea, claro. No, para nada. Si bien es cierto que tenemos que darle el reconocimiento al budismo y a la India también, de donde se crean todas estas técnicas de meditación, actualmente esto es algo muy científico, ¿no? Es algo que ha tomado un papel bastante científico y en donde se ha revisado y evaluado que de verdad tenga beneficios para nuestro cuerpo, ¿no? A nivel biológico como tal. Incluso se ha demostrado en algunos estudios, digo, también hay que tomar en cuenta que hasta este momento de información que tenemos, no sabemos si el día de mañana vaya a cambiar con más estudios, pero hasta este momento se ha demostrado que parece que hay ciertos cambios a nivel estructural en nuestro cerebro, en regiones relacionadas con las emociones, con la atención incluso, y pues bueno, también tomar en cuenta que las regiones relacionadas con la atención pues son de la parte prefrontal, ¿no? De nuestro cerebro. Que esa es la que nos ayuda como a detenernos, a pensar, a ser más juiciosos, ¿sí? de la forma en cómo actuamos, ¿sí? Y con juiciosos no quiere decir como criticar, sino más bien como saber si algo vale la pena o no. Así es, sí. Entonces, pues bueno, no se trata de religión, no tienes que cambiar para nada, sino más bien el objetivo es aceptar, ¿sí? Es aceptar las cosas como te suceden, aceptar cómo te sientes, cómo está el exterior, y los eventos tal cuales son, ¿no? A partir de una atención plena. Mindfulness es eso, atención plena tal cual. Entonces es de manera intencionada poner atención en tus reacciones, en tus emociones, en tu exterior, en tus conductas, en todo lo que sucede, ¿no? Y es eso, muchas veces hacemos cosas automáticas, ¿sí? Una de ellas, bueno, obviamente son los pensamientos que traemos por ahí dándoles vueltas, pero también hay cosas que ya ni ponemos atención, como comer, ¿sí? O sea, el masticar, el poner atención en los sabores, el lavarnos los dientes, o sea, son cosas que vamos haciendo tan automático que también los pensamientos se vuelven automáticos. Los pensamientos los dejamos simplemente que corran y el problema a veces con eso es que va generando mucha tensión. Veía por ahí en internet, ¿no? Ahora que tenemos tantos medios, veía por ahí en internet una imagen que decía, no sé cómo llegué aquí, no sé cómo no me morí, ¿no? Sí. Porque pues al final vamos en piloto automático, incluso cuando manejamos, a veces desafortunadamente cuando estamos con amigos, con familia, ¿no? Y no tenemos atención realmente del presente, lo que nos está sucediendo. Y me ha pasado, digo, en días festivos que agarro para donde normalmente voy y me digo, no iba para acá, o sea, que ya casi llegando, entonces, pues sí, digo, a veces estamos ya tan automatizados en cuestiones complejas como manejar, que cuestiones como pensar, pues nos vamos al futuro, vivimos en el futuro y nos estresamos con el futuro. Digo que generalmente eso causa estrés. O con el pasado, ¿no? También, ¿cuántas veces no sé si ha pasado con usted, pero a mí me he escuchado personas que dicen, ay, pero es que si hubiera actuado diferente, si hubiera hecho esto diferente, o en mi pasado yo no pensé nunca que estaría en este momento de la forma en como estoy, ¿no? Entonces, pues vivimos en un constante pasado o futuro, pero realmente, y no quiere decir que no pase, porque claro que lo hacemos. No, y lo necesitamos. Claro, pero también por otro lado, pues que tanto estamos en el presente, ¿no? Y hay veces en que lo estamos, pero no es algo frecuente. Sí, entonces aquí lo que entiendo es que mucho de mindfulness es trabajar en el presente. Así es. Darnos cuenta de, como dicen, del aquí y del ahora. Sin ser demasiado rígidos también. Que después también otra de los limitantes con las que nos encontramos, primero pues es que se considera que mindfulness puede ser una religión y demás, ¿no?
Pero por otro lado también nos encontramos con una rigidez, ¿no? Claro. Que cuando se hace mindfulness necesitas ser rígido, rígido en no equivocarte, rígido en estar en el presente, rígido en aceptar todo. Claro. Pero la verdad es que somos seres humanos y parte del mindfulness también es aceptar que eres ser humano y que te puedes equivocar, ¿no? Claro. ¿Cómo qué crees que pudiera hacer alguien que nos esté escuchando ahorita? Como algo sencillo para que ponga en práctica. ¿Qué crees que se pudiera hacer? Yo recomendaría que hicieras un paseo, ¿sí? Que hicieras un paseo a un parque, que busques poner atención en tu respiración y en todo lo que ves, lo que hueles, lo que tocas, poner suma atención en eso. Y si tu mente se va, no importa, porque al final es natural. Claro. La mente humana así es. Entonces, si tu mente se va, simplemente regresa. Y regresa todas las veces que sea necesario, de una forma amable, reconociendo que eres humano y reconociendo que es natural. Claro. Y yo creo que, parece sencillo, pero en esta época darnos 30 minutos para irnos al parque, a ponernos en contacto con uno, a veces creemos que no hay el tiempo. Claro. Y yo siempre le digo a mis pacientes, no es una cuestión de que haya tiempo, es que te tienes que hacer el tiempo. Así es. Sí, definitivamente. Y eso es otro de los puntos que marcan importantemente al estrés, ¿no? La organización del tiempo. Que a veces le damos tanta prioridad a otras cosas que nos queda el tiempo muy limitado para nosotros mismos. Entonces esto es una muy buena herramienta, ¿no? Al final, hacerte tiempo, al menos unos 30 minutos, para estar en el aquí, en el ahora, en el presente, poniendo atención en las maravillas del mundo, ¿no? Claro, no. Entonces, pues no sé si te parece que terminemos aquí el tema. Claro, ¿sí? Claro. Y si les puedes decir las redes sociales que tienes. Claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram como sic.soraygonzalez. Ok, y conmigo pueden encontrarme como Doc Carlos MX, asimismo en nuestro canal en YouTube como Mente Plus y también por podcast como Mente Plus. Entonces, pues, un gusto haber estado aquí contigo. Igual, mucho gusto estar aquí y compartir toda esta información, ¿no? Muy bien, y pues vamos a estar por aquí buscando nuevos temas que platicar. Así es, si tienen alguna pregunta o inquietud para el siguiente podcast, pues que nos manden ahí sus comentarios, ¿no? Claro, y no se les olvide suscribirse también, y si nos están viendo por ahí en YouTube, a la campanita.